Un córner corto, un doble en el último segundo, un bloqueo ganador. Nada de lo que sucede en el deporte comienza en los estadios. Para entender a la Argentina olímpica hay que recorrer un país que tuvo tantos altibajos en su historia como en su deporte. El golpe de Estado de la Revolución Libertadora de 1955 dejó nocaut al deporte argentino. La alternancia entre democracia y dictadura, luego del golpe que derrocó al general Perón, no permitió jamás una política deportiva estable. Y sucedió lo que tenía que suceder. 7 ciclos olímpicos sin brillo. Solo algunos pocos fueron los deportistas olímpicos argentinos que se convirtieron en héroes de la resistencia. Los Juegos de Roma 60 estuvieron marcados por 2 atletas que sorprendieron al mundo. El etíope Abebe Bikila ganó el maratón con récord olímpico y un detalle: corrió descalzo los 42 kilómetros y 195 metros. Además, la capital italiana fue testigo de la aparición de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Muhammad Ali. El atleta que revolucionaría el deporte ganaba el oro en la categoría pesados. El boxeo argentino cumplió tal como lo venía haciendo en los Juegos anteriores y ganó una medalla con Abel Laudonio, pero la cosecha fue magra. Argentina ganó apenas una medalla más, la del yachting clase Dragón, con Héctor Calegaris, Jorge Salas Chávez y Jorge del Río, que lograron plata a bordo de una embarcación llamada Tango. Con un Estado que lentamente se alejaba de su rol interventor, el deporte olímpico argentino no fue la excepción. En los Juegos de Tokio de 1964, la delegación argentina obtuvo una sola medalla. Fue la de plata conseguida por un capitán del ejército, Carlos Moratorio, montando a Chalán, único éxito olímpico de la equitación argentina en la historia olímpica. 1968 fue el año insignia de los 60. El furor del movimiento hippie, la primavera de Praga, el mayo francés, el asesinato del líder negro Martin Luther King, el legendario disco blanco de los Beatles. Ese año el movimiento olímpico sucumbió por 2 hechos: la matanza de Tlatelolco, consumada por el Estado mexicano contra el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil, que dejó un saldo de 20 muertes y fue 10 días antes del comienzo de los únicos Juegos Olímpicos celebrados en América Latina. Además, John Carlos y Tommie Smith, 2 atletas americanos, oro y bronce en los 200 metros, dejaron una huella que aún perdura: el puño en alto en protesta a la marcada violación a los derechos de los afroamericanos en su país, un gesto conocido como Black Power. Tommie Smith y John Carlos están en ese podio que los encumbra como atletas para reivindicar lo que creen que es un mundo mejor. Es una imagen de una potencia tan extraordinaria que es muy difícil nivelarla en cualquier otro contexto histórico. Ese podio, esos 3 hombres puestos allí, expresan que la condición humana vale la pena y que esos hombres son lo mejor de la condición humana. El COI, que nada había tenido para decir de los Juegos del Nazismo en Berlín 36, consideró la actitud de los atletas afroamericanos Smith y Carlos como un gesto político inaceptable para el movimiento olímpico. Ambos fueron expulsados de los Juegos. El boxeo argentino, por su parte, logró en México la que sería su última medalla en mucho tiempo. El welter Mario Guillotti marcó el final de una época y el inicio de una sequía que duró 28 años y 7 Juegos Olímpicos. La gran esperanza de la delegación argentina en México estaba puesta en el nadador Luis Alberto Nicolao, que en 1962, con solo 17 años, había batido el récord mundial de los 100 metros mariposa en Brasil.
Yo me fui a México 3 meses antes y me entrené para la prueba que me había entrenado, preparado y soñado toda la vida. Permítanme ahora que les presente a otro embajador de distinto signo, pero también muy importante, el joven nadador argentino Luis Alberto Nicolao, que está aquí entrenándose en Ateneo de la Juventud. Su club... Nicolao, que había sido olímpico a los 16 años en Roma 60 y que compitió también en Tokio 64, tenía chances para quedarse con la de oro, ya que los Juegos de México 68 incluían por primera vez a su especialidad, los 100 metros mariposa. ¿Y en las Olimpiadas qué vas a hacer? Me estoy entrenando desde hace unos 3-4 meses muy fuerte con miras a las Olimpiadas. Este año de entrenamiento posiblemente sea el más fuerte que he realizado en los últimos 5 o 6 años. Así que pienso hacer alguna marca buena en la Olimpiada o por lo menos intentarlo. Tuve la gran mala suerte de... La Villa Olímpica queda a 20 minutos de la piscina olímpica. Y yo siempre llego a las pruebas 3 horas y media antes. Tomé un micro 4 horas antes. 4 horas antes en un recorrido de 20 minutos. El micro entró en un embotellamiento del final de la maratón olímpica y no llegó a horario. O sea que perdí la oportunidad de ingresar a la final de los 100 metros mariposa. Nadie me lo notificó, nadie leyó las indicaciones del Comité Olímpico Internacional. Esa noche a 2 de la mañana con mi entrenador me largué al agua, hice los 100 metros mariposa, mejor marca que la medalla olímpica. Lo más triste de todo es que me encuentro con uno de los representantes olímpicos de saltos fundamentales de México. Y me dice, che, qué pena, dice, qué pena que no te defendieron. Digo, ¿cómo? No sé qué querés decir con eso. Sí, mi señora, dice, es la secretaria de la Confederación Internacional y cuando el norteamericano pidió quién secundaba la moción de permitirte un intento, nadie levantó la mano, los argentinos no dijeron nada y ahí quedó totalmente frustrada esa posibilidad. Pero me dio mucho fastidio de que el dirigente que tiene que defenderte, cuando vos haces una competencia, es tu segundo padre, es la persona que tiene que cuidarte, que tiene que velar por vos, que tiene que estar atento a todo lo que pueda hacer para que vos tengas una mejor performance, no lo haya hecho. Esa noche tomé la decisión de dejar de nadar. Y dejé de nadar, terminó mi carrera deportiva a los 24 años. Cuando hasta los 36 años el deportista puede llegar a su máxima performance física. Los Juegos de Múnich 72 quedaron marcados por el hecho más dramático en la historia del olimpismo: la matanza de 11 atletas de la delegación israelí a manos de un comando de la organización terrorista palestina Septiembre Negro. A las 4:30 de la madrugada del 5 de septiembre de 1972, 8 terroristas disfrazados de atletas saltaron la verja de 2 metros que rodeaba la Villa Olímpica. El que no los confundió fue Moshe Weinberg, el entrenador del equipo de lucha israelí, quien dio el grito de alerta y resultó asesinado en el acto, al igual que el luchador Yosef Romano, quien intentó desarmar a uno de los terroristas. En la confusión, 9 atletas lograron escapar y otros 9 fueron tomados como rehenes. Septiembre Negro era una organización terrorista palestina, porque ellos pedían que le devolvieran un grupo de palestinos que Israel lo tenía presos en cierto lugar, que le dieran el avión y aparte de eso, que con ese avión los llevasen a Egipto para que le entregasen 200 palestinos que tenían presos.
La respuesta del gobierno de Israel fue inmediata. No habría negociación con los palestinos que habían atacado a los atletas. Los terroristas habían puesto un plazo. Si no se cumplía su pedido y se los trasladaba en un avión a Egipto, comenzarían las ejecuciones de atletas en 5 horas. Todo terminó con 11 rehenes y 5 terroristas muertos, al igual que un oficial del gobierno alemán. Lo primero que hice al llegar a Alemania, 3 meses antes de los Juegos, es darme el gusto. Me compré mi primer cámara de Super 8. Y esa cámara fue testigo después de algo que yo hoy, al tiempo, impensadamente, cuando se los comento a colegas, a periodistas, me dicen, tenías un material realmente muy rico y invalorable de alguna manera. Y bueno, se me ocurre con mi camarita subir al último piso de Argentina. Había una especie de terraza y me asomo por la terraza y empiezo a filmar. Y oh, sorpresa, veo que en el edificio que había pasado algo, en la terraza del edificio mucho más bajo que el nuestro, había como atletas, porque tenían buzos, vestidos, pero con ametralladoras en la mano, reptando, haciendo cuerpo a tierra, que evidentemente después razonamos que eran policías o del ejército alemán intentando entrar al edificio que había sido tomado por los secuestradores de Septiembre Negro, ¿no? Te diría que el 95% de los habitantes de la villa, atletas, entrenadores, etcétera, no era consciente de la gravedad de lo que estaba pasando. Yo un poco me siento, no culpable, pero con un poco de remordimiento, porque yo creo que yo era un simple atleta, pero entre todos los simples atletas que había ahí, nos hubiéramos puesto de acuerdo, creo, sabiendo que había otros deportistas como nosotros que habían sido muertos, o adentro de la villa o después en el aeropuerto, y jamás hubiéramos permitido, creo, que los Juegos continuaran. La tarde anterior a la masacre, el nadador estadounidense Mark Spitz obtuvo su 7ª medalla de oro con récord olímpico y se convirtió en el rey absoluto de Múnich 72. El 27 de agosto, un día antes de que Spitz se colgara la primera medalla dorada, Argentina esperaba ansiosa la final de Single Scull de remo. La expectativa era ver a Alberto De Midi en el podio, uno de los grandes héroes de la resistencia olímpica de los años de vacas flacas. Alberto era un tipo muy especial, un tipo con su carácter fuerte, un tipo absolutamente disciplinado, con una conducta impecable. Creo que no se puede llegar a donde llegó siendo o teniendo otro tipo de temperamento, de carácter. Alberto De Midi lo veíamos siempre, cuando nosotros entrenamos salíamos una vez a la semana a hacer fondo y a veces De Midi salía a correr y nosotros íbamos a un buen ritmo de marcha. Y De Midi pasaba, parecía que nosotros íbamos caminando. Entrenaba que era una bestia. Alberto salía a correr, andaba en bicicleta, saltaba la soga, había gimnasio y también había 3 horas de remo en el agua. Hacía carga en aquella tribuna allá, siempre. En la tribuna, en la cancha vieja, ¿no? Por supuesto. Me sentaba en sus hombros y daba vuelta a todo el estadio de Central, de Rosario Central. O sea, subía y bajaba las tribunas con un contrapeso. De Midi fue olímpico a los 20 años en Tokio 64 y en México 68 obtuvo el bronce, siempre en Single Scull. Sin embargo, su meta era otra, la medalla de oro en Múnich. Pero un error cometido en la previa de la carrera fue lo que bajó su rendimiento y frustró el sueño de campeón olímpico. ¿Qué pasaba? Era invierno. Y él tenía un pequeño problemita que a veces se le iba un par de kilos de más. Él pidió de ir unos días antes. Él salió 15 días antes con el entrenador, con Mario Robert, para Múnich. Y pensaba que podía bajar esos kilos allá. Pero ¿qué pasó? Que él llegó 15 días antes y la pista no estaba habilitada. Para mí, como ex remero,
él pierde las Olimpiadas porque no pudo estar remando los últimos 15 días. La carrera la presenciamos completa, nosotros estábamos en la tribuna que teníamos para los remeros, frente a donde estaba toda la gente, que era el lugar que nosotros podíamos circular libremente, y venían lo que llamamos nosotros pala a pala, remo a remo, y bueno, y llegó un pedacito adelante el otro. Y bueno, son carreras, son carreras. La medalla de plata en Múnich 72 fue el logro máximo de su carrera deportiva, pero para De Midi resultó la peor frustración. Horas después del final de la carrera, el gringo, escritor aficionado, se sentó ante una máquina y puso en palabras esa frustración de manera contundente. Hoy quiero averiguar dónde está el cementerio más cercano, para patear lápidas y tumbas durante algunas horas. Y si me caigo por ventura en alguna fosa abierta, mejor que mejor. Ahora son las 3 de la madrugada y estoy solo en mi habitación. La pucha, qué bravo es todo esto. Marisev, te juro, no sabés cómo quisiera volverte a correr ahora mismo y borrar todo el día de ayer. Alberto De Midi. El lugar que le debería guardar el deporte y la sociedad argentina es ponerlo como ejemplo de la dedicación, y que si uno quiere llegar a hacer algo, lo puede hacer. Lo puede hacer y se puede llegar. O sea, nosotros tenemos las condiciones humanas para llegar a hacer todo. Falta el trabajo y la dedicación. Y él lo demostró. Y eso es el ejemplo. El final de los Juegos del 72 coincidió con el inicio del operativo regreso de Perón a la Argentina. Proscripto en las elecciones del 73 por el gobierno militar, el líder justicialista inició su tercera presidencia tras el breve periodo que encabezó Héctor Cámpora. Pero la unidad del peronismo se descomponía y la violencia que desencadenó su división interna recrudeció cuando murió Perón. Comenzaba una etapa aún más oscura para el país y para el deporte. Lejos de apoyar al deporte con una política a largo plazo, la dictadura militar centró sus esfuerzos económicos y políticos en el Mundial 78. La persecución emprendida desde el Estado a través de las Fuerzas Armadas no dejó afuera a los deportistas federados. 35 atletas aún continúan desaparecidos, entre ellos el maratonista Miguel Venancio Sánchez, la jugadora de hockey Adriana Acosta, el tenista Daniel Shapira y 25 jugadores de La Plata Rugby Club. Exactamente un año después del golpe asumió como nuevo presidente del COA Antonio Rodríguez, que estuvo al frente del deporte olímpico argentino durante 28 años. Fue un hombre de una gestión fuertemente personalista y siempre alineada a los deseos de la Junta. El coronel Rodríguez, además, fue uno de los impulsores de que Argentina no participara en los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Estados Unidos utilizó como excusa la invasión de la Unión Soviética a Afganistán para impulsar el boicot. Y Argentina se plegó a los 65 países que no fueron a los Juegos. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. A pesar de que el poder de la Junta decaía tras la guerra de Malvinas, las manifestaciones del deporte contra la dictadura no existían en las canchas. El primer estadio en el que se cantó abiertamente fue en el Luna Park durante el primer Mundial de Vóley organizado en Argentina.
esto del Luna Park lleno de gente gritando el que nos salte a su militar en octubre del 82, para mí fue algo que no me voy a olvidar nunca. El vóley no puede levantar ningún estandarte de lucha contra la dictadura, pero generó por lo menos que la gente esté ahí y grite eso, que lo chifle a la coste cuando llegaba al Luna Park. A 4 meses de la finalización de la guerra, un grupo de jóvenes moldeados por el entrenador coreano Jung Hwang-song conformó la primera generación dorada del vóley y disputó un torneo que fue un símbolo de la liberación. El Luna Park estallaba. Nosotros estábamos abajo de una de las tribunas adentro del Luna, ¿no? Entrando en calor, y ya el estadio lleno antes de jugar nosotros al mango, y la gente gritaba, saltaba esto, el que nos salte su militar, y se movía. Vos sabés que nosotros decíamos, esto se va a caer. Un cuerpo técnico fuerte, más una serie de jugadores de gran talento y amor propio, fueron el puntapié inicial de un ciclo que empezó con un 3er puesto en aquel mundial, siguió con un 6º puesto en Los Ángeles y finalizó con una medalla en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. El voleibol momentáneamente, decíamos al principio de esta transmisión, abandonó las playas, abandonó los institutos secundarios, los torneos de federados y se puso la camiseta argentina. Inolvidable este fenómeno de fervor que produjo. Sí, realmente es inolvidable. Esperemos que de aquí en más se siga trabajando para saber aprovechar todo esto, porque esto realmente para el deporte es una cosa que le hace mucho bien. Y si tantos dirigentes como clubes, como jugadores saben encarar todo el trabajo posterior, el vóley quizás dé un salto muy grande que lo necesita. Claro que no fue un camino fácil. Esta generación de jugadores luchó contra la desidia dirigencial que padeció el vóley durante la década del 80 y buena parte de los años 90. Sí, en esa época la organización de la federación pasaba solamente, como pasó toda la vida en Argentina, por una persona, Ricardo Rusumanda. Yo creo que el torneo nos ha salido muy bien, las felicitaciones de todo el mundo nos lo demuestran, estamos muy agradecidos a que hayamos podido representar muy bien a los 28 millones de argentinos haciendo esta organización para que se lleven un gran recuerdo los argentinos. Entonces hemos pasado momentos increíbles, y limpiando el piso y poniendo la red nosotros, hablando nosotros mejor con alguna marca a ver si nos daba una remera azul para que estemos todos iguales. Recuerdo que estábamos preparándonos, creo que era para Seúl, y hubo un momento de epidemia importante acá, no me acuerdo qué era exactamente, pero que recomendaban especialmente no tomar agua de la canilla. Y parábamos el entrenamiento, íbamos al baño y agüita así como en picado. Por eso también nosotros teníamos un plus cuando jugábamos, que era la garra de corazón, las ganas, el hambre, porque sabíamos perfectamente el esfuerzo que teníamos. Lo excelente que tuvo ese grupo, que cuando se dio cuenta que la madurez había llegado, dijimos, 4 meses antes nos reunimos y dijimos, muchachos, no nos podemos esconder atrás de un dedo. Dentro de 4 meses son las Olimpiadas y sabemos que podemos ir y tenemos que ir por una medalla. Fase clasificatoria pasamos bien, después jugamos un partido con Estados Unidos histórico, que íbamos ganando 2-0, perdimos 3-2. Si le ganábamos 3-0 a Holanda en el otro partido, en el partido siguiente, ya pasábamos directo a la semifinal. Así que entramos y los matamos. Y ahí clasificamos para la semifinal. Que encontramos a Rusia, que nos costaba siempre, Rusia siempre nos costó muchísimo. Y bueno, perdimos la semifinal y después jugamos el último partido definitorio con Brasil, que fue apoteótico. En el cuarto set, no, yo ya del segundo venía mal a nivel intestinal.
no hay casos en el mundo, me parece, que pueda registrar una cosa que es, estoy jugando por una medalla olímpica y me tengo que ir corriendo al baño y después, pero no solo porque cuando uno tiene estas descomposturas, queda pero aplastado. Hugo iba, volvía y seguía jugando como el mejor. Y digamos que con un deporte normal, lo que hubiera sido, con una federación de un deporte normal, lo que hubiera sido necesario era que me cambiara entero y entraba con ropa seca, porque encima hacía ya al menos 2 horas que estábamos jugando ya. Me tuve que volver a poner la ropa mojada, de cómo estaba, ¿sabes? Espasmo, ponerte de nuevo todo mojado frío. Volví, ganaba una medalla y ya está, pasó todo. Después de 12 años, vuelven los Juegos Olímpicos sin boicot. Los dos países volvían a confraternizar, entre comillas, en un Juego Olímpico, y nosotros coladitos ahí en ese tercer puesto. Y éramos los más felices de todos. La otra medalla obtenida por Argentina en Seúl fue una marca de los tiempos que corrían. Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de todos los tiempos, consiguió una medalla plateada luego de 16 años para el medallero nacional. La conquista llegada de una disciplina casi sin tradición olímpica fue un emblema del momento por el que pasaba el deporte argentino. Toda una generación de deportistas se perdió debido a la desaparición del Estado como impulsor del deporte. Irónicamente, fue el mismo Estado quien postergó a los atletas, les impidió el desarrollo profesional e inclusive quien los persiguió políticamente. En 32 años, desde Helsinki 1952 a Seúl 1988, Argentina obtuvo solo 8 medallas en un total de 9 Juegos Olímpicos. Ninguna dorada. Fueron conquistas conseguidas por unos pocos héroes de la resistencia.